Hay noches en las que el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue despierta. Los pensamientos giran, los recuerdos regresan, las preocupaciones se apilan como piedras sobre el pecho. Y en el fondo, el corazón solo anhela una cosa: paz. Pero quizá lo que te falta no sea dormir, sino descansar de verdad. Es curioso. Cuanto más intentamos resolverlo todo, más agotados terminamos. La mente cree que controlar es seguridad, pero en realidad es una carga. La verdadera paz no llega cuando todo encaja. Llega cuando aprendes a confiar incluso sin entender. Suena paradójico, lo sé, pero ahí está el secreto. No necesitas que el día haya sido perfecto para dormir en paz. Solo necesitas recordar que Dios sigue teniendo el control, aun cuando los planes no salieron como esperabas. A veces, el mayor milagro de la noche no ocurre afuera, sino dentro de ti, cuando el corazón finalmente se rinde y dice: Señor, gracias, aunque no lo entienda todo. Y antes de comenzar esta oración, respira profundo. Permite que el ambiente se aquiete y que tu corazón también guarde silencio. Si estas palabras tocan tu alma, quédate aquí. Suscríbete y camina con nosotros. Cada noche traerá una nueva conversación con Dios, un nuevo descanso para el alma. Porque cuando el corazón agradece, el miedo se calla. Y cuando el alma descansa, el milagro ya comenzó. Hay días en los que todo parece demasiado común. Suena el despertador, el café se calienta, el tráfico avanza lento, y pensamos que nada grandioso ha pasado. Pero si miras con calma, notarás que Dios se esconde precisamente en esas pequeñas cosas. El simple hecho de abrir los ojos ya es un milagro que la rutina intenta disimular. La gratitud comienza cuando el corazón aprende a ver lo extraordinario dentro de lo ordinario. Parece algo sencillo, pero dar gracias es uno de los actos más poderosos que existen. La gratitud cambia el filtro con el que miras el mundo. Cuando alguien decide agradecer, aunque el día haya sido confuso, algo dentro de sí se ordena. Es como si el corazón dijera: Dios sigue al mando, aunque no lo entienda todo. ¿Recuerdas ese momento en que el desayuno supo más rico porque vino acompañado de una sonrisa? Pues ahí mismo se manifestó el cuidado de Dios. No fue solo un gesto, fue un recordatorio sutil de que Él sigue presente en los detalles. El problema es que, a veces, buscamos señales en el cielo y olvidamos mirar lo que ocurre sobre la mesa. Un corazón agradecido transforma cualquier ambiente. Las personas agradecidas tienen un brillo distinto, no porque lo tengan todo, sino porque aprendieron a encontrar sentido en cada pequeño fragmento de la vida. ¿Y sabes qué es lo curioso? Cuanto más agradeces, más motivos aparecen para seguir agradeciendo. Es un ciclo virtuoso que el cielo ama alimentar. Quizá hoy haya sido un día normal, pero lo normal es un regalo que muchos ya no tienen. El aire, la comida, la salud, el techo. Nada de eso está garantizado. Por eso, la gratitud es una forma de fe. Reconoce que, aunque no haya milagros visibles, Dios sigue obrando en silencio. Y ese silencio suyo es pura fidelidad. A veces, agradecer requiere valentía. Sí, valentía. Porque hay días en que el corazón pesa, y aún así el alma elige decir: gracias. Es en ese punto cuando la gratitud deja de ser emoción y se convierte en decisión. Cuando damos gracias en medio del cansancio, es como encender una vela en la oscuridad. La luz puede ser pequeña, pero cambia todo a su alrededor. Piensa en alguien que viva con un espíritu agradecido. Esas personas cargan una ligereza especial, incluso en medio de los problemas. Es como si el peso fuera menor solo porque aprendieron a mirar hacia arriba. Y eso es exactamente lo que hace la gratitud. Levanta la mirada. Quien agradece deja de vivir desde el peso y empieza a vivir desde el propósito. ¿Te has dado cuenta de que es imposible estar ansioso y agradecido al mismo tiempo? La mente no puede sostener ambas emociones a la vez. Cuando agradeces, la ansiedad pierde fuerza. Es como si dijeras: confío en quien me trajo hasta aquí. Y cuando hay confianza, el miedo ya no tiene espacio donde quedarse. Hay quienes esperan grandes conquistas para agradecer, pero los verdaderos gigantes de la fe aprenden a agradecer antes, incluso sin ver.
Entienden que la gratitud es la semilla que precede al milagro. Quien da gracias antes de recibir la respuesta, demuestra que ya confía en el autor de ella. Un buen ejercicio es anotar 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir. Pueden ser cosas simples: una buena conversación, una risa, incluso el silencio de este momento. Escribirlo transforma la mente y entrena el corazón para reconocer el cuidado diario de Dios. Con el tiempo, notarás que nada era tan simple como parecía. ¿Ya notaste cómo la gratitud se contagia? Cuando alguien agradece, inspira a otros a hacerlo también. Es como encender una vela y usarla para encender muchas más. De pronto, un gesto individual se convierte en una cadena de luz. Por eso, agradecer también es un acto de generosidad. Iluminas la vida de quienes te observan. La gratitud también es un antídoto contra la queja. Cuanto más te quejas, más gris se vuelve la vida. Pero cuando agradeces, los colores regresan. Es un cambio de enfoque. En lugar de mirar lo que falta, aprendes a celebrar lo que ya tienes. Y ese cambio interior es uno de los mayores regalos que Dios puede darte. Hubo un tiempo en que alguien miró al cielo y dijo: Señor, gracias por un día más. No porque todo estuviera bien, sino porque entendió que cada respiración era un recordatorio de gracia. Quizás esa persona no tenía todo, pero tenía lo esencial: el amor de Dios. Y cuando tienes eso, nada es demasiado pequeño para agradecer. La Biblia dice: dad gracias en todo. En todo, no solo en las victorias, sino también en las esperas, en las pausas, en los días nublados. Esa es la parte difícil de la gratitud. Reconocer que el mismo Dios que da el sol, también permite la lluvia. Y ambos tienen propósito. El alma madura aprende a agradecer no solo por el resultado, sino también por el proceso. Y es precisamente cuando aprendemos a agradecer por el proceso que el corazón encuentra descanso. Porque la gratitud cambia la manera en que miramos los días difíciles y los convierte en lecciones disfrazadas. Y cuando el día no sale como esperábamos, es ahí donde la enseñanza se revela. Pero ese será el tema de nuestro próximo encuentro. Hay días que comienzan con planes perfectos y terminan con suspiros cansados. Despiertas con ganas de conquistar el mundo y, de pronto, todo se sale de rumbo. Es en ese tipo de día cuando la fe es puesta a prueba. Porque confiar en Dios cuando todo sale bien es fácil. El verdadero desafío es seguir creyendo cuando nada sale como esperabas. Quizá hoy fue uno de esos días. Hiciste todo bien y aún así las cosas no funcionaron. La llamada no llegó, la respuesta no apareció, el resultado no se dio. Y es ahí donde muchos se frustran, pensando que Dios no está mirando. Pero sí lo está. Solo que, a veces, Él trabaja en silencio, porque lo que está construyendo es más profundo de lo que imaginas. Piensa en el alfarero moldeando el barro. Gira el vaso en la rueda, presiona, deforma, comienza de nuevo. Quien observa desde fuera puede pensar que arruinó la pieza, pero en realidad la está fortaleciendo. Asimismo actúa Dios con nosotros en los días difíciles. No destruye, perfecciona. Y el sonido de la rueda girando muchas veces es el sonido de la transformación. Lo que hoy duele puede ser lo que te fortalezca mañana. ¿Has notado cómo las mayores lecciones suelen venir envueltas en frustración? Un no puede haberte salvado de un camino sin propósito. Una pérdida pudo haber sido protección. A veces, lo que llamamos error es solo un desvío providencial. La ruta de Dios siempre es más sabia que nuestra prisa. Recuerdo a un amigo que oraba por una promoción en su trabajo. Se preparó, hizo todo bien, pero no fue elegido. Se sintió derrotado. Hasta que meses después, descubrió que la empresa había entrado en crisis y ese puesto fue eliminado. Lo que pensó que era rechazo en realidad era dirección. Dios cierra puertas que más tarde agradecemos que no se hayan abierto. Cuando algo sale mal, nuestra primera reacción es buscar una explicación. Pero no todo necesita ser entendido. Algunas cosas simplemente deben ser vividas. El corazón pide respuestas, pero Dios prefiere trabajar en resultados. Y con el tiempo, al mirar atrás, entendemos que su silencio también era una respuesta.
La frustración es como una tormenta, ruidosa, impredecible, pero pasajera. Nadie atraviesa la lluvia sin mojarse, pero tampoco nadie permanece empapado para siempre. El secreto está en no construir casa sobre terreno de tristeza. Siente, llora si es necesario, pero luego levántate y sigue. El sol siempre regresa, y con él, una nueva perspectiva. En días así, vale la pena respirar hondo y decir: Señor, no lo entiendo, pero confío. Esa frase tiene poder. Es el tipo de oración que desarma el miedo y atrae paz. Es la rendición que transforma el caos en enseñanza. Y es justo ahí donde el control humano se encuentra con el cuidado divino. Cuando algo falla, la mente repite 1000 veces lo que pudo haber sido. Pero, ¿y si dejas de revisar el pasado y comienzas a revisar tu gratitud? Cierra los ojos y recuerda todo lo que ya has superado. Ningún desierto dura para siempre. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios te sostuvo en días mucho peores. Solemos medir el éxito por los resultados, pero Dios lo mide por la resistencia. Lo importante no es haber tenido un día sin errores, sino haber decidido continuar, aún cansado. Cada paso, aunque tembloroso, es fe en movimiento. Y a veces, permanecer es el mayor milagro del día. El error también enseña. Revela dónde habita el orgullo, dónde domina la prisa, dónde la fe aún necesita madurar. El error, cuando se entrega a Dios, se convierte en materia prima de crecimiento. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Él no desperdicia ningún dolor. Todo lo que duele, Él lo usa para moldear. El día pudo haberte frustrado, pero no te definió. Un capítulo difícil no borra toda la historia. Y si hoy algo se rompió, recuerda, el alfarero sigue sosteniendo el barro. Él no desecha el vaso agrietado, lo restaura. Su toque convierte lo que tú llamas final en un nuevo comienzo silencioso. Cuando las cosas se salen de control, lo mejor que puedes hacer es dejar de luchar contra el viento y ajustar las velas. La fe no impide las tormentas, pero enseña a navegar en ellas. Y créeme, hay una paz que solo conocen quienes han pasado por la tempestad, la que llega después de rendirse. Dios no pide perfección, pide presencia. Quiere un corazón dispuesto, no un guión sin fallas. Aunque el día termine en frustración, Él sigue ahí, observando, sosteniendo, guiando. Y si prestas atención, notarás que el fracaso de hoy fue solo el entrenamiento para la fuerza que necesitarás mañana. Y quizás sea justo aquí cuando el corazón finalmente lo entienda. Hay cosas que no se resuelven con control, sino con entrega. El descanso que buscas no está en corregir el día, sino en colocarlo en las manos correctas. Y de eso hablaremos a continuación, el poder de entregar las cargas. Llega un momento en que el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue despierta. Es el peso invisible de las preocupaciones, de las palabras no dichas, de las batallas libradas por dentro. Y es curioso cómo cargamos tantas cosas que nunca fuimos llamados a cargar. Dios nunca nos pidió ser Atlas, solo nos pidió confiar. Entregar la carga es un acto de valentía. Requiere más fuerza soltar que aferrarse, porque aferrarse da una falsa sensación de control, pero soltar es fe en movimiento. Es decir, Señor, yo no puedo, pero sé que tú sí puedes. Y cuando el corazón se rinde, el peso disminuye antes incluso de que la situación cambie. La vida moderna nos enseñó a resolverlo todo. Problemas, plazos, personas. Pero hay dolores que no se resuelven, se rinden. Hay cosas que no son para entender, sino para entregar. Es como soltar el remo y dejar que el barco siga la corriente del río. Al principio da miedo, pero luego llega la paz de saber que ya no eres tú quien rema solo. Recuerdo a una anciana que decía: Hijo, cada vez que el peso aumente, es señal de que estás intentando cargar lo que le pertenece a Dios. Y tenía razón. Hay cargas que solo a Él le corresponden. El miedo, la culpa, la preocupación por el mañana. Nada de eso fue hecho para tus hombros. Cuando insistes en cargarlo, el alma se encorva. A veces, la entrega ocurre en silencio. No con palabras bonitas, sino con suspiros sinceros. Es ese momento en que el corazón habla más fuerte que la boca. Señor, ya no sé qué hacer.
Y Él entiende, porque la entrega verdadera no es discurso, es dejar de luchar con lo que no depende de ti. Entregar la carga no es rendirse, es confiar. Es la diferencia entre abandonar el barco y descansar en la cubierta mientras el capitán conduce. Es una fe activa, no pasiva. Aún oras, trabajas, sueñas, pero sin llevar el peso de tener que controlar el resultado. Es ligereza con propósito. Hay personas que intentan dormir, pero su mente no se apaga. Reviven conversaciones, errores, posibilidades. Es ese tipo de cansancio que la almohada no cura. Y justo en ese punto Dios invita. Vengan a mí, todos los que están cansados. Él no dice, inténtenlo solos. Dice, vengan. Y ese verbo lo cambia todo. ¿Has notado que cuando confías, hasta el cuerpo descansa distinto? El sueño llega más rápido, la respiración se vuelve ligera, porque el descanso físico es reflejo del descanso espiritual. El alma que confía duerme en paz. Es como un niño en brazos, no entiende el camino, pero siente que está seguro. Hay quienes solo entregan cuando el peso se vuelve insoportable, pero Dios no quiere ser el último recurso, sino el primer refugio. Cuando aprendemos a llevarle todo antes de derrumbarnos, el caos pierde fuerza. La entrega temprana evita el colapso tardío, y cuanto antes sueltes, antes el milagro comenzará a moverse. Entregar la carga también es confiar en el tiempo de Dios. A veces la respuesta no llega porque aún no encaja en la etapa en la que estás. Como una fruta verde, si la tomas antes de tiempo, no alimenta, hiere. El tiempo de Dios es el punto exacto de la madurez, y quien entrega, aprende a esperar sin quejarse. Existe una belleza discreta en la entrega. No hace ruido, pero transforma el ambiente. Quien entrega comienza a hablar más suave, a actuar con más calma, a reaccionar con más sabiduría, porque quien ya no carga peso camina distinto. El paso se vuelve firme, la mirada gana esperanza, el corazón respira gracia. Quizá hoy haya algo que pese sobre ti, un problema económico, una relación difícil, un miedo antiguo. Prueba a decir en voz alta, Señor, esto es tuyo. Dilo con fe, aunque no lo entiendas. Las palabras de entrega son semillas de paz. Dios no ignora a quien confía. Él recoge y trabaja en lo invisible. Es curioso cómo el acto de soltar se parece a la puesta del sol. Cuando el día termina, nadie intenta retener el sol para que no se vaya. Simplemente confiamos en que volverá. Así debería ser con nuestras cargas. Dejarlas partir, sabiendo que la luz regresará en su momento. Lo más hermoso es que cuando el alma entrega, algo cambia hasta en la atmósfera. La mente se aquieta, el corazón se desacelera y la presencia de Dios se vuelve perceptible. Es como una brisa suave después de un día demasiado caluroso. La entrega no transforma de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y es justo en ese punto, cuando el peso se disipa y el alma respira, que aparece una nueva sensación. Paz, pero no cualquier paz, sino esa paz que vence el miedo, que calma la mente y silencia los ruidos de la noche. Y de esa paz hablaremos a continuación, la paz que vence al miedo. El miedo es un visitante insistente. No toca la puerta, entra sin ser invitado. A veces llega despacio, disfrazado de preocupación. Otras veces irrumpe con fuerza, queriendo robar el sueño. Pero existe una paz que no negocia con él. Es la paz que viene de Dios, esa que no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Miedo a perder, miedo al mañana, miedo a no poder con todo. Y lo curioso es que el miedo hace ruido, grita dentro de la mente. La paz, en cambio, llega en silencio, pero lo llena todo. Es como el sonido de una ola cubriendo el estruendo de una tormenta. La paz no ignora el miedo, lo atraviesa. Es como cruzar un puente que se mueve, mirando hacia el otro lado, sabiendo que hay un suelo firme esperándote. Cuando el corazón confía, el miedo sigue ahí, pero pierde su poder. Dios no prometió ausencia de miedo, prometió presencia constante. Una noche alguien me dijo, no puedo dejar de pensar en todo lo que puede salir mal. Y le respondí, entonces,
Empieza a pensar en aquel que nunca te dejó caer. A veces, la fe es eso, una conversación con la propia mente, recordándole que el mismo Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá hoy también. El miedo crece cuando nos alejamos de la presencia. Cuanto más lejos de la luz, más grandes parecen las sombras. Pero cuando enciendes la lámpara de la fe, todo cambia de proporción. El problema no desaparece, solo pierde el tamaño que el desespero le había dado. La paz es como una manta cálida en una noche fría. No cambia el clima de afuera, pero cambia lo que sientes por dentro. Cubre el alma con seguridad, como un abrazo invisible. Y cuanto más confías, más se extiende esa manta hasta envolverlo todo a tu alrededor. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y precisamente eso la hace divina. No tiene lógica, pero funciona. Es cuando todo parece fuera de control, y aún así el corazón permanece en silencio. Es como si el cielo dijera: tranquilo, todavía estoy aquí. Quizás el miedo que te visita por las noches sea el miedo al futuro. ¿Y si pierdo? ¿Y si fracaso? ¿Y si no sale bien? Pero, ¿y si sí? ¿Y si el plan de Dios está mucho más allá de tus suposiciones? La fe comienza cuando el «y si» cambia de lado. Transforma escenarios de amenaza en oportunidades para confiar más. Hay miedos que nacen de recuerdos, cosas que dolieron tanto que el alma teme revivirlas. Pero Dios no repite dolores, Él los transforma. Lo que un día te hirió, hoy puede ser el testimonio que sane a alguien más. El miedo paraliza, pero la paz te pone en movimiento. Te hace avanzar, aunque el corazón tiemble. Cuando la mente esté acelerada, intenta un ejercicio sencillo. Respira profundo y di en voz baja: Señor, estoy seguro en ti. Repítelo cuantas veces haga falta. Las palabras de fe son anclas, y cada vez que las declaras, el miedo pierde una cadena. El cuerpo obedece a lo que el espíritu cree. Muchos buscan paz en el silencio exterior, pero la verdadera paz es interior. Puede haber ruido afuera, tráfico, problemas, noticias, pero si dentro de ti hay confianza, nada te sacude. Es como un lago en medio de la tormenta. La superficie se agita, pero el fondo permanece quieto. El miedo es como una sombra. Crece cuando le das la espalda a la luz. Así que mira hacia la luz, mira hacia Dios. Él no promete ausencia de noche, pero sí presencia de estrellas. Y aunque la oscuridad intente envolverlo todo, basta un punto de fe para romperla. Un corazón en paz es una fortaleza. No es que no sienta miedo, simplemente no lo alimenta. El secreto está en cambiarlos «y si sale mal» por «Dios sabe lo que hace». Cuando esa frase se vuelve verdad, el pecho se relaja. La fe no elimina el miedo, pero le da su justa medida. Cuando el miedo se calla, el sueño llega, la mente descansa, el cuerpo se entrega y el alma finalmente se aquieta. Es entonces cuando Dios empieza a trabajar en aquello que dejaste de intentar resolver solo. La paz no es el final de la lucha, es el comienzo del milagro. Y cuando la paz vence al miedo, el corazón empieza a sentir algo aún más profundo. Seguridad, no solo emocional, sino espiritual. La certeza de que existe una presencia invisible cuidando cada rincón del hogar. Y justamente de esa presencia hablaremos a continuación, la protección divina durante la noche. Hay algo sagrado que sucede cuando llega la noche. Mientras el mundo se desacelera, el cielo comienza a trabajar en silencio. Es como si Dios cambiara de turno y pasara a velar personalmente por cada uno de nosotros. Y el corazón que entiende eso duerme distinto. Duerme sabiendo que hay un guardián de guardia. La oscuridad siempre ha tenido el poder de despertar incertidumbres. Tal vez porque en la oscuridad no vemos lo que está cerca. Pero justo ahí entra la fe, confiar aún sin ver. Porque la ausencia de luz no significa ausencia de Dios. Él sigue ahí, como el vigilante que nunca parpadea. ¿Has notado cómo hay noches en las que todo parece más silencioso? Es casi como si el cielo susurrara: «Yo cuido de ti». Es en ese intervalo entre el cansancio y el sueño donde la presencia divina más se manifiesta. Dios no se aleja cuando duermes, solo cambia la forma de estar cerca.
Recuerdo a una madre que cada noche trazaba la señal de la cruz en la frente de sus hijos antes de dormir. Decía, así el Señor sabrá quiénes son los míos. No era superstición, era fe convertida en gesto. Cada toque era una oración silenciosa de protección. Y me gusta imaginar que el mismo Dios continuaba ese toque mientras ellos dormían. La Biblia dice que a sus ángeles, Él les da órdenes para que nos guarden. Y me gusta pensar en esos ángeles como centinelas celestiales, ubicados en los rincones invisibles del cuarto. No necesitan puertas, no duermen, no se distraen. Mientras el cuerpo descansa, el cielo está en plena vigilia. Algunos piensan que esa idea es demasiado poética, pero quien ha sentido esa paz sabe que es real. A veces, la sensación de seguridad no proviene de la ausencia de peligro, sino de la presencia de Dios. No duermes porque todo esté bien. Duermes porque confías en que, aunque algo se salga de control, Él sigue reinando sobre todo. Dios es como un padre que, antes de acostarse, recorre la casa para asegurarse de que las puertas estén cerradas. Solo que Él va más allá. Guarda el alma, los pensamientos y el descanso. Nada se le escapa, incluso lo que parece invisible a tus ojos. Él ya lo vio y ya lo atendió. Muchos duermen con miedo. Miedo de la noche, del mañana, del pasado. Pero el miedo se desarma cuando la confianza entra. Imagina tu habitación rodeada de una luz dorada, una atmósfera serena cubriéndolo todo. Esa es la protección divina en acción. No es ausencia de peligro, es presencia constante de amor. Algunos lo llaman energía positiva, otros paz interior. Pero quien conoce la voz del Espíritu sabe, es Él. Es Dios mismo visitando el hogar, calmando el ambiente, silenciando los ruidos que intentan robar el descanso. Cuando su presencia llega, hasta el aire se vuelve más liviano. ¿Has notado cómo una oración antes de dormir cambia el clima de la casa? Las palabras suben, pero también purifican el ambiente. Es como abrir las ventanas del alma y dejar que entre el viento celestial. Una simple oración tiene el poder de transformar el cuarto en un santuario. A veces, la protección de Dios es silenciosa, no llega en forma de milagro, sino de desvío. Un retraso, un no, un imprevisto, todo eso puede ser su mano evitando un peligro que nunca supiste que existía. La protección divina no es espectáculo, es cuidado invisible. Hay noches en las que Él simplemente te observa dormir, y eso basta. Conoce cada respiración, cada pensamiento que insiste en volver. Y si despiertas en mitad de la madrugada, recuerda, Él ya está despierto. El mismo Dios que no duerme es quien te cubre con su paz cuando cierras los ojos. Prueba a hacer un hábito de orar diciendo, Señor, cuida de mi hogar. No es un ritual, es rendición. Esa frase sencilla es un escudo espiritual. Invita al cielo a Taseor. Buintasin a ser morada, y donde Dios habita, ningún mal prospera. Dios no promete ausencia de batallas, pero sí cobertura. Y eso es lo que la fe comprende. No se trata de dormir en un mundo perfecto, sino de descansar bajo un amor que nunca falla. El alma que confía en Dios duerme protegida, incluso cuando el mundo afuera parece derrumbarse. Y es en ese momento, cuando el hogar está en paz y el corazón resguardado, que Dios invita al siguiente paso: limpiar el interior, aliviar el alma, perdonar, porque no hay sueño tranquilo donde hay resentimiento guardado. Y de eso hablaremos ahora: el poder del perdón y la reconciliación. Antes de dormir, hay un tipo de peso que ninguna almohada puede aliviar: el del corazón resentido. El perdón es una llave que abre la puerta del descanso, pero muchos prefieren mantenerla cerrada. Y es curioso, creemos que el perdón libera al otro, cuando en realidad nos libera a nosotros mismos. Guardar rencor es como dormir abrazado a una piedra. Puedes cerrar los ojos, pero no descansarás. El resentimiento endurece el alma y pesa sobre el cuerpo. Y cuanto más tiempo permanece, más difícil es notar cuánto nos aprisiona. Perdonar es tener el valor de soltar esa piedra. Perdonar no es olvidar, es elegir recordar sin dolor. Es permitir que el pasado exista sin seguir hiriendo el presente.
Y sí, cuesta. El corazón humano tiene memoria larga, pero la gracia de Dios tiene un alcance aún mayor. Donde el rencor echa raíces, el amor divino puede florecer. Quizás fuiste traicionado, engañado o herido por alguien en quien más confiabas. Nadie necesita fingir que no dolió. Dios no ignora el dolor. Solo te invita a transformarlo en lección, no en prisión. Una herida sanada se convierte en cicatriz. Y una cicatriz no es signo de debilidad, sino de supervivencia. He conocido personas que, después de años sin hablarse, decidieron perdonar con un simple mensaje. Y fue suficiente para cambiar el clima de toda una vida. El perdón es un puente, y el primer paso casi siempre lo da el lado más fuerte. Esperar a que el otro se arrepienta es condenarse a esperar para siempre. Cuando el corazón perdona, el cuerpo lo siente. La respiración cambia, la tensión disminuye, el sueño llega más rápido. La paz que buscas quizás no dependa de circunstancias nuevas, sino de una decisión interna. Y lo más hermoso es que el perdón no cambia el pasado, pero sí el peso de cargarlo. Dios es experto en nuevos comienzos. Él mismo nos perdona cada día, no porque lo merezcamos, sino porque su amor es más grande que nuestro error. Y ese es el modelo que Él espera que sigamos. No se trata de justicia humana, sino de gracia divina. Perdonar es actuar como quien ya ha sido perdonado. Quizás lo más difícil sea perdonarte a ti mismo. El corazón humano puede ser cruel consigo mismo. Se queda atrapado en el si tan solo lo hubiera hecho diferente. Pero Dios no quiere verte viviendo bajo el látigo de la culpa. Quiere verte libre. El perdón propio es reconocer que incluso los errores pueden enseñar. Perdonar no borra la historia, pero reescribe el final. Es como tomar un lienzo manchado y convertirlo en arte. Lo que antes parecía desperdicio de color, se vuelve parte de la belleza. Eso es lo que Dios hace con quien entrega su dolor en sus manos. Transforma el trauma en testimonio. Cuando Jesús enseñó a orar, incluyó el perdón en medio de la conversación con el Padre. Eso demuestra cuán esencial es. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Es una frase peligrosa, porque ata nuestro perdón al que ofrecemos a otros. Si queremos ligereza, debemos liberarla también. Algunos piensan que perdonar es señal de debilidad, pero el perdón es fuerza disfrazada de rendición. Es valentía espiritual. Cualquiera puede devolver el golpe, pero pocos tienen la madurez de soltar. Quien perdona crece, quien guarda se encoge. Un corazón liviano llega a lugares donde el rencor jamás permitiría. Un buen ejercicio es escribir el nombre de la persona que te hirió y, al lado, algo que aprendiste gracias a eso. Luego, ora por ella, aunque la voz se quiebre. Porque el perdón comienza cuando oras sinceramente por quien un día te hizo daño. Y la oración transforma incluso lo que parecía imposible. Perdonar no siempre significa reconciliación, aunque a veces sucede como consecuencia. Hay lazos que Dios restaura con el tiempo cuando ambos corazones están listos. Y si ese no es el caso, está bien. El perdón sigue siendo válido, incluso sin reencuentro, porque lo que Dios sana es tu lado de la herida. Es hermoso pensar que cada vez que alguien perdona, el cielo se mueve. Porque perdonar es un acto de fe, es decir, Señor, renuncio a la venganza porque confío en tu justicia. Y en ese instante, el peso se disuelve, el alma respira, y la paz vuelve a habitar donde antes moraba el rencor. Y cuando esa paz llega, algo despierta en lo profundo, el deseo de comenzar de nuevo con una fe renovada. El corazón, ahora liviano, se abre a un nuevo amanecer espiritual. Y de eso hablaremos a continuación, la renovación de la fe que nace después del perdón. Después del perdón, el corazón vuelve a respirar. Es como si el alma recuperara el aliento perdido. Y es en ese espacio vacío, donde antes habitaba el rencor, donde la fe encuentra terreno fértil para florecer. Porque la fe no nace en el ruido de las certezas, sino en el silencio de la entrega. La renovación de la fe es como el amanecer. No necesitas ver el sol para saber que viene. La oscuridad empieza a perder fuerza poco a poco, y el cielo se tiñe de esperanza. Así ocurre también con quien decide recomenzar.
La oscuridad no se va de golpe, pero la luz comienza a ganar. Muchas personas esperan sentir fe para luego actuar, pero la verdad es al revés. Es cuando actuamos, aún temblando, que la fe despierta. La fe no es un sentimiento, es un músculo espiritual. Y como todo músculo, crece con el uso. El milagro rara vez llega antes de la decisión de creer. Renovar la fe es volver a lo básico, recordar de dónde Dios te sacó, cuántas veces te sostuvo, cuántas lágrimas ya secó. La memoria es combustible de la fe. Cuando recuerdas su cuidado, el miedo pierde espacio, porque quien vio restaurado el ayer, confía en que el mañana también será transformado. Recuerdo a un hombre que decía: mi fe estaba agotada hasta que un simple gesto me encendió de nuevo. Era solo una nota que decía: Dios todavía está obrando. A veces es eso, una frase, un recuerdo, un versículo, pequeñas chispas que reavivan brasas dormidas. A Dios le encanta reavivar lo que parecía perdido. La fe se renueva en el contacto con la palabra, cuando el corazón escucha lo que el mundo intenta silenciar. Un versículo, una oración, una alabanza, cada uno es como una gota de agua sobre la tierra seca del alma. Y cuanto más riegas, más florece. La fe no muere, solo necesita cuidado. La fe también se renueva en las pequeñas victorias. Un día en paz, una respuesta inesperada, una protección silenciosa. La vida está llena de esos detalles que suelen pasar desapercibidos. Pero quien tiene ojos espirituales reconoce: Dios aún está en el detalle, aún está en control, aún está aquí. Renovar la fe no es negar el cansancio, es decir, estoy cansado pero sigo creyendo. Es seguir caminando aunque las piernas tiemblen. Es ese tipo de fe que no grita, solo respira y avanza. Y cada paso, por pequeño que sea, es un acto de adoración. El problema es que muchos confunden fe con optimismo. El optimismo espera que las cosas mejoren. La fe sabe que Dios sigue siendo bueno incluso cuando no mejoran. Por eso la fe es firme, no depende de evidencias, sino de relación. Quien conoce al autor, no duda del guión. Hay etapas en la vida en que la fe parece silenciosa, sin emociones, sin respuestas, solo vacío. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es invitación. Es como el maestro que guarda silencio durante la prueba. Él sigue ahí, observando cuánto has aprendido. Cuando la fe se renueva, también cambia la mirada. Lo que antes era obstáculo ahora se convierte en oportunidad de crecimiento. El dolor se transforma en dirección y el miedo en oración. Es ver el mismo paisaje, pero con lentes limpias. Lo que cambió no fue el mundo, fue el corazón. Renovar la fe también es renovar la confianza en el tiempo de Dios. Hay oraciones que Él responde rápido y otras que responde madurando nuestro interior. El tiempo de espera no es castigo, es preparación. Quien confía, espera con paciencia, sabiendo que el reloj de Dios nunca llega tarde. Quizás hoy tu fe esté cansada, pero recuerda, incluso una pequeña llama basta para romper la oscuridad. Dios no pide fuego intenso, pide constancia. Una fe pequeña en las manos correctas produce grandes milagros, porque el poder no está en el tamaño de la fe, sino en el tamaño del Dios en quien crees. Y es hermoso ver cómo la fe se renueva en comunidad. Una palabra, un testimonio, una oración compartida, todo eso fortalece el espíritu. La fe es contagiosa. Cuando una alma cree, otras se encienden a su alrededor. Por eso no camines solo. La esperanza se multiplica cuando se comparte. Y cuando la fe se renueva, llega el descanso. Porque el corazón confiado duerme distinto, duerme liviano, duerme seguro, duerme en paz. Y justamente de ese descanso del alma, de esa esperanza que cierra el día, hablaremos a continuación, la esperanza y el descanso final que vienen de Dios. El día se despide despacio, las luces de la ciudad se atenúan, el silencio se extiende y el corazón entiende que es hora de detenerse. Es en ese instante cuando Dios habla más bajo, para ver quién todavía está escuchando. Y quien escucha, descansa, porque la esperanza comienza justo donde termina el control.
La esperanza no es negar la realidad, es tener el valor de creer en lo que aún no se ve. Es el aliento que sostiene cuando las fuerzas humanas se agotan. Y lo curioso es que, aún sin entender el camino, el corazón esperanzado sigue andando. No necesita ver el destino para continuar. Hay noches en que todo parece incierto, pero es en esa oscuridad donde la fe brilla con más fuerza. La esperanza es como una estrella, pequeña a la distancia, pero suficiente para guiar. Una sola luz cambia todo el paisaje. Y, de alguna manera, Dios siempre enciende una, dentro del alma, en el momento justo. Descansar en Dios es más que dormir, es confiar, es recostar la mente sobre sus promesas y el corazón sobre el recuerdo de su cuidado. Cuando el alma descansa, el cuerpo la sigue. Por eso, quien confía duerme mejor, porque sabe que el cielo nunca cierra los ojos. ¿Has notado cómo el sueño de quien está en paz se siente distinto? No es pesado ni inquieto, es un sueño rendido, como el de un niño que se duerme en los brazos del Padre, sin miedo, sin prisa, sin necesidad de entender el mañana. Ese es el descanso de la fe, el alivio de ya no tener que controlar nada. La esperanza es la almohada del alma. Cuando la cabeza se apoya en ella, el corazón por fin se aquieta. Aunque el día haya sido largo, aunque las oraciones aún no tengan respuesta, la esperanza susurra: aún hay propósito, aún hay mañana, aún está Dios. Tal vez estés escuchando esto con la mente cansada. Tal vez el corazón todavía guarde un eco de preocupación. Pero si puedes, cierra los ojos ahora. Respira profundo. Imagina una luz suave llenando el lugar. Es la presencia divina envolviéndote y diciendo: yo cuido de ti. El descanso espiritual es el regalo de los que confían. Mientras duermes, Dios trabaja. Mientras te aquietas, Él ordena lo que parecía confuso. Y cuando el nuevo día amanece, todo se ve más claro. No porque el problema haya desaparecido, sino porque la paz llegó primero. Esperanza y descanso caminan de la mano. El alma esperanzada duerme liviana, y el cuerpo descansado despierta creyendo. Es un ciclo sagrado. Cada noche, el corazón aprende a soltar. Cada mañana, la confianza renace. Lo que la oscuridad llevó, la luz lo devuelve multiplicado. Hay quienes pasan la vida intentando tenerlo todo bajo control, sin notar que el verdadero poder está en soltar. El descanso no es un premio para los que lo resuelven todo, sino para los que entregan. Es en el descanso donde Dios habla, sana, restaura y prepara lo nuevo. La esperanza es la última en dormir y la primera en despertar. Permanece despierta cuando todos los planes se apagan. Y por eso, incluso en los peores días, algo dentro de ti insiste en creer. Ese algo no es terquedad, es fe disfrazada de esperanza. He notado que los días más difíciles producen los descansos más profundos, porque quien fue muy inquieto aprende a valorar la paz. Dios tiene una manera curiosa de enseñar. Nos lleva al límite solo para mostrarnos que, incluso al final, aún hay brazos que sostienen. Antes de cerrar los ojos, recuerda, nada escapa del cuidado divino. Ningún suspiro pasa inadvertido. Ninguna lágrima se desperdicia. Mientras descansas, el cielo sigue escribiendo capítulos que aún no se han revelado. La historia no ha terminado. Dios la está editando en el silencio. Mañana, cuando salga el sol, el mismo Dios que te guardó durante la noche será quien te guíe en el nuevo día. Y quizá notes que aquello que te preocupaba ya no pesa tanto. Porque cuando el alma aprende a descansar, el día siguiente siempre llega más liviano. Y es en ese momento, entre el último suspiro de la vigilia y el primer segundo del sueño, cuando el corazón comprende, el descanso es fe en forma de silencio. Y si este mensaje habló a tu alma, prepárate, porque en la conclusión de esta oración, Dios aún tiene algo más que decirte. El día terminó, pero el cuidado de Dios no. Mientras las luces se apagan y el mundo se desacelera, hay un amor que permanece de guardia, velando cada una de tus respiraciones. No estás solo, nunca lo estuviste. Todo lo que has escuchado hasta aquí no fue solo una oración, fue un recordatorio.
Dios sigue en control, incluso cuando ya no tienes fuerzas para vigilar. Quizás comenzaste esta noche con la mente llena de pensamientos, pero ahora algo dentro de ti se ha calmado. Y eso no es casualidad, es respuesta. Es el toque invisible de un padre que decide cuidar, aun cuando el hijo ya no sabe cómo pedir. Y si hay un sonido que el cielo ama escuchar, es el sonido de la confianza naciendo en medio del silencio. Mañana, cuando abras los ojos, recuerda, cada amanecer es una invitación divina a comenzar de nuevo. Lo que parecía perdido puede florecer otra vez. Lo que estaba confuso se acomodará en el tiempo perfecto. Nada está fuera del alcance de la gracia. El mismo Dios que te sostuvo hoy será quien te renueve mañana. Y si esta oración trajo paz a tu corazón, quiero hacerte un pedido especial. Escribe en los comentarios una frase de fe, algo simple, como Señor, confío en ti. Esas palabras no se quedan en la pantalla, suben como semillas espirituales. Cada comentario de fe es una declaración de victoria sembrada en el cielo. Y antes de irte, si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal. Aquí, cada video es una manera de seguir esta conversación con Dios. De noche, de mañana, en los días buenos y en los difíciles. Activa las notificaciones para no perderte el próximo encuentro, porque en el siguiente video hablaremos de cómo Dios prepara el mañana mientras tú descansas hoy. Por ahora, cierra los ojos una vez más. Respira. Siente la paz que te envuelve. Es real, es divina, y esta noche es tuya.